Abro el debate. Virgilio Hernández tiene la palabra. ¿Está anotado usted para el debate asambleísta Escala? Señor presidente, estimados colegas asambleístas, estimados y estimadas colegas asambleístas, permítanme iniciar esta reflexión citando, seguramente todos nosotros alguna vez en la vida hemos leído estas famosas, que son más que tiras cómicas, que son reflexiones que realiza Quino en su popular obra Mafalda. Hay un pasaje de estas tiras en las que Susanita les dice a sus padres, cuando se entera que Mafalda iba a tener un hermanito, les dice a sus padres: nos hemos dejado ganar como estúpidos, les dice la Susanita a los padres de ella. ¿Y por qué vale hacer esta referencia? Porque, y perdónenme por lo duro que puede sonar la frase, pero creo que es importante por la siguiente razón. Nos hemos pasado discutiendo todos estos días respecto de la sentencia de la Corte Constitucional, si la sentencia es procedente o no es procedente, si debemos aceptarla o no. Nos hemos pasado discutiendo sobre si constituye una maniobra política o no. ¿Cuál es el hecho? ¿Qué es lo que efectivamente pasa? Que esto de la consulta prelegislativa no es, como se ha dicho en estos últimos días a través de los medios, un invento de la Asamblea Constituyente del 2008. Esto está vigente en nuestro ordenamiento jurídico desde 1998, desde el día en que el Ecuador suscribió oficialmente el convenio 169 de la OIT, en que reconocía los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Esto está en concordancia con lo que ahora se plantea en el artículo 57, que se refiere a todos los derechos colectivos y que está presente en nuestra Constitución. Y mientras nosotros discutíamos, y por eso venía la alusión de Mafalda, como ustedes pueden saber, el día de ayer, el Congreso peruano aprobó la ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Aprobó el Congreso peruano para que todas las leyes, y ojo, no solo las leyes, sino todas las medidas normativas, tal cual dice el convenio, tengan que vivir, cuando se afecta de manera práctica, real y objetiva derechos colectivos, tengan que vivir este proceso de consulta prelegislativa. Y esto es fundamental decir. Todas las fuerzas políticas aquí hemos tenido responsabilidad respecto de que no se observe este procedimiento. Todas, porque no es una norma que está vigente hace 2 años, es una norma que está vigente hace 12. De tal manera que aquí no hay más responsables ni menos responsables. Aquí las distintas fuerzas políticas hemos compartido la responsabilidad de no observar lo que era mandatorio, puesto que era resultado de la suscripción de un convenio que el Ecuador lo hizo de manera formal. Esto es un elemento importante de señalar. Todas, y al mismo tiempo esto refleja a veces el doble discurso con el que los estados actuamos. No me refiero a los gobiernos, los estados. Los estados suscribimos oficialmente documentos en el ámbito internacional y después esos documentos no pasan de la retórica, no sirve para más que cumbres, convenciones, pero después no se implementan las medidas para que puedan efectivizarse en el ordenamiento jurídico nacional. Y eso es lo que en este momento tenemos. Eso es lo que en este momento tenemos. Una sentencia. ¿Por qué? Porque también estamos en un nuevo momento. Hoy tenemos un Estado constitucional de derechos. ¿Qué sintetiza el Estado constitucional de derechos? Que los derechos están por encima, incluso de las leyes e incluso de las instancias de representación. Por lo tanto, la sentencia
la sentencia de la Corte Constitucional es una sentencia vinculante, de obligatorio cumplimiento, una sentencia que podemos no estar de acuerdo y discutir por qué normó. Sin embargo, el 436 de la Constitución es muy claro. Cuando se expiden como sentencias, y ninguno tampoco, no solo el presidente de la Asamblea, ninguno de nosotros pidió ni ampliación ni aclaración de la sentencia, esa sentencia quedó en firme. Y cuando quedó en firme por este órgano quedó y se constituyó en un elemento vinculante. He escuchado también en estos días, con mucha sorpresa, que se dice que la Corte Constitucional es espuria. Cuidado, compañeros, caigamos en un juego contradictorio. Es espuria ahora que establece una sentencia, pero fue a esa Corte Constitucional que se le estableció la demanda por la inconstitucionalidad de la ley minera. Esas inconsistencias, decir, la Corte Constitucional era perfectamente legítima y válida cuando a esta Corte se le permitió o se le presentó la demanda de inconstitucionalidad de la ley minera. Cuando dictamina y establece una sentencia que no nos parece o con la que no estamos de acuerdo, entonces decimos que esta Corte es ilegítima. Esas son incoherencias e inconsistencias que lo que hacen es debilitar el frágil ordenamiento que tenemos previo a la transición. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que ahora estamos obligados a legislar porque hay una sentencia que nos manda. Frente a esa realidad se han presentado proyectos. Ayer, con el apoyo de varios asambleístas, propusimos un proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y en ese proyecto de ley se incorpora como un procedimiento permanente, obligatorio, que cada una de las mesas tiene que considerar y exponerlo en el primer debate, el mecanismo para la ley, para la consulta prelegislativa, si es que el caso lo amerita. Entiendo, no los conozco, pero entiendo que hay otras iniciativas. Y aquí una observación, señor presidente. Creo que es mal precedente que el CAL someta a consideración del Pleno a qué comisión debe ir cuando existe un proyecto. Y este proyecto estaba presentado previo a la reunión del CAL que se realizó el martes a las 18 horas. Este proyecto fue presentado el martes en horas de la tarde. Por lo tanto, le corresponde al CAL calificar qué comisión tiene que dar tratamiento. Y si existen muchos más proyectos, yo estoy de acuerdo con lo que me parece decía alguno de los colegas al inicio de esta reunión. La Comisión de Estructura del Estado, o la que corresponda, según el CAL lo determine, tiene que establecer, como hemos hecho para otras leyes, una síntesis de todos los proyectos y buscar presentarnos una propuesta para que aquí el Pleno de la Asamblea debata. De tal manera que creo yo que al haber un proyecto presentado, entiendo que hay otros, ni siquiera amerita un debate, amerita que siga lo que está plenamente establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero hay otro hecho. Hay también temas que ya no pueden ser discutidos para el futuro. Hay distintas situaciones en este momento que llega la sentencia. Hay proyectos que han pasado el primer debate y se están preparando el informe para el segundo. Hay proyectos que incluso ya tienen o están a punto de sacar un informe para el segundo debate. Ya vemos comisiones que ya solo estamos preparando el artículo para la votación porque ya se agotó el debate. Creo que, y aquí sí quiero hacer una sugerencia, espero que podamos mocionar esto y pueda haber apoyo, pero quiero mocionar y quiero pedirle que la presidencia y el CAL organice una reunión con jefes de bancadas. Además, estoy transmitiendo un criterio que ayer este criterio no es personal, es un criterio de la mesa que fue discutido por los 11 asambleístas de la mesa. Queremos en ese sentido proponerles que se convoque a una reunión de jefes de bancada y que mientras se hace la ley, la Asamblea establezca una resolución y que en esa resolución se traten los distintos casos. ¿Qué pasa con los proyectos que pasaron el primer debate? ¿Qué pasa con los proyectos que ya están para votación? Eso es importante establecerlo. En el caso del COTAF, si ustedes se fijan en el informe que fue para segundo debate, nosotros ponemos en el informe
que hemos cumplido con lo que dice el artículo 57, numeral 17. Lo ponemos expresamente. Y ahora el criterio de la comisión es que de todas formas nosotros tendríamos que validar lo que tiene ahora la comisión como articulado final. Pero esas son diferentes situaciones. Por lo tanto, concretamente, sugiriendo, en primer lugar, no cabe discutir aquí a qué comisión se traslada, porque eso está arreglado en nuestra ley y le corresponde al organismo administrativo. Segundo, estamos proponiendo una reunión de jefes de bancada que establezcan una resolución, ojalá de consenso, para poder tratar los distintos casos que en este momento existen y que eso se haga en el marco de la sentencia que estamos obligados a cumplir. Creo que esto puede ayudar a una solución de consenso, pero que al mismo tiempo nos permita dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Constitucional en un Estado constitucional. Gracias, señor presidente.